Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad número 3. Vamos a ver un poco el tema referido a las fake news. Nosotros estuvimos hablando de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la comunicación como un derecho humano, ¿sí? Como esa necesidad de las personas de percibir, de recibir la información, plasmado esto, ¿no es cierto?, en nuestra Carta Magna, en la Constitución Nacional, como un derecho esencial para los individuos para ser reconocidos como personas, deben tener la misma posibilidad de acceder a la información. Esto toma mucha relevancia en la realidad que estamos viviendo hoy en día, debido a que, bueno, por la situación social, económica, cultural, nos vimos obligados a estar recluidos y siendo los medios de comunicación mucho más relevantes que en periodos anteriores, tanto para recibir información externa, ¿sí?, como para transmitir o interactuar, como es en nuestro caso actualmente, a través de lo que es la parte, ¿no es cierto?, de clases, ¿sí?, a nivel institucional educativo, pero también en ámbitos laborales. Muchas personas adaptaron herramientas tecnológicas para la implementación, ¿no es cierto?, laboral. Entonces es una adecuación constante. Esto nos lleva a dejar en evidencia que aquellas personas que no poseen, ¿no es cierto?, esta herramienta, ante las mismas circunstancias se ven desfavorecidas, tanto en lo que es nivel educativo como incluso en nivel laboral, ¿sí? Bueno, como nosotros estuvimos viendo, el tema del derecho a la comunicación como un derecho humano no viene solamente plasmado en la Constitución, sino extraído de nivel internacional. Pero bajándolo a la realidad, nosotros, en el caso del desarrollo de la actividad periodística, yo le estuve mencionando que lo que importa, ¿sí?, a los fines de llevar a la práctica, ¿no es cierto?, el manejo de la información, es tener en cuenta que este derecho y acceso a la información no es absoluto. Ustedes tienen que tener en cuenta que existe una órbita, ¿sí?, del derecho que cuida tanto la parte privada como la parte pública de los individuos. El derecho público, la rama del derecho en la parte pública o su órbita pública, tiene como una de sus características la publicidad, ¿sí? Es decir, como el orden público refiere a, o tiene como fin, ¿no es cierto?, el bienestar general, el bienestar de todos, todo lo que se haga en pos de este derecho debe ser público, debe ser publicitado, debe ser conocido por los ciudadanos que, digamos, van a tener en definitiva el beneficio, ¿no es cierto?, de la actuación, en este caso del Estado, que es quien realiza la actividad pública. Y por otro lado, en contraposición a eso, tenemos el ámbito privado, en el cual estamos respaldados por nuestra Constitución Nacional, en el cual cada individuo es resguardado, ¿no es cierto?, de cualquier intromisión de la ley, de la justicia y demás, siempre y cuando no ejerza ningún acto que ofenda a derechos o intereses de terceros, ¿sí? Esto es muy importante diferenciar al momento de llevar adelante la tarea periodística. ¿Por qué? Nosotros debemos tener en cuenta que lo que vamos a transmitir sea, o la información que se va a divulgar, no esté afectando, como habíamos dicho anterior, elementos esenciales de derecho, que genere un daño efectivo a un tercero o que genere algún perjuicio a la salud comunitaria, al orden público, a la seguridad nacional. Esos son los límites que podríamos decirse que tiene ¿no es cierto?, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Yo puedo manifestar todo lo que yo quiera, pero siempre y cuando no viole esta circunstancia. Específicamente en el ámbito privado, por ejemplo, cuando agredo o mi información afecta directamente los derechos de un individuo y sus intereses, automáticamente se inicia o soy susceptible de ser denunciado por calumnias e injurias. Las calumnias e injurias son delitos de índole privada en la cual se ven afectados los intereses y el buen nombre de una persona. Entonces, cuando mi noticia afecta, ¿sí?, personalmente a un individuo, sí
no tengo los elementos probatorios o respaldatorios, ¿sí?, para comprobar esto, puede ser susceptible de incurrir en este tipo de delitos y a su vez en las responsabilidades que con ello conlleva. ¿Qué pasa en la parte pública? ¿Cómo yo afecto en la parte pública y cuáles son mis sanciones? En la parte privada, entonces, ya vimos la responsabilidad por calumnia e injuria y subsidiariamente la pena puede ser por un tipo de reparación civil, es decir, pueden hacer una demanda civil. En el ámbito público, prácticamente tenemos un límite mucho más amplio en ese sentido, respecto a que tanto la apropiarme de la información pública es mucho más fácil respecto a que tengo una ley que me permite, ¿no es cierto?, acceder a las fuentes públicas, ¿no es cierto?, a los datos públicos, pero también así la libertad de prensa a través de la masividad de medios que tenemos hoy en día. Es decir, internet, televisión, radio, WhatsApp, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones a esa información o a esas noticias que yo puedo brindar? Son las que planteamos anteriormente: la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, que vienen a hacer, ¿qué cosa? Vienen a estar penadas, o en caso yo manifieste o informe una noticia carente de pruebas, de veracidad, y que genera algún perjuicio en estos tipos, yo soy susceptible de incurrir en un delito, ya no en una contravención como era la calumnia e injuria del ámbito privado, sino ya de la parte pública, en un delito específicamente contemplado en el Código Penal, en su artículo 211, que refiere específicamente a la perturbación o incitación, ¿no es cierto?, del orden público a través, en este caso, de información. Es un delito que está penado de 3 a 6 años, por lo tanto es un delito grave, ¿sí?, en el cual, por ejemplo, se está respaldando hoy por hoy la justicia para que, seguramente habrán escuchado, para que no se divulguen informaciones falaces, ¿sí?, respecto del coronavirus, aislamiento o diversas noticias que circulan en el medio, que hacen o producen, ¿no es cierto?, un malestar por la situación sociocultural que hoy se está viviendo. Es decir, capaz que un mensaje de WhatsApp o una cadena o un envío masivo de una información que me dice que una persona, como lo habíamos hablado anteriormente, una persona me brinda una información respecto a que existe un colapso o que existe personas contagiadas en un determinado lugar y demás, lleva, bajo esta situación de aislamiento social, a que se pueda generar una paranoia, ¿sí?, que se pueda generar un linchamiento, ¿sí?, como fue en el caso de, por ejemplo, divulgar información de presos que, con nombre y apellido y domicilio, de presos que habían sido concedidos bajo la libertad domiciliaria en esta situación de coronavirus, en la cual fueron linchados por los vecinos, porque adquirieron esa información antes que uno puede estar de acuerdo o no, pero el linchamiento es una acción penada, como la divulgación de esta información también lo es. ¿Por qué? Porque provocó un daño, incentivó a un tumulto público. Bueno, de igual manera, la divulgación de información que viole, ¿no es cierto?, la salud pública o el orden público, me hace posible de este delito de orden público penal, que es el artículo 211 del Código Penal. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta al momento de tratar de informar, tener muy en cuenta estos requisitos, ¿sí? En lo que refiere a noticias que pudimos ver en los últimos días, un ejemplo es el que yo le había dado respecto a que se había divulgado imágenes por WhatsApp, ¿no es cierto?, y audios de una persona que decía que en el hospital Posadas había prácticamente un salón oculto donde se escondían cuerpos y demás. Esta persona fue rastreada por la unidad de ciberdelitos de la policía y bueno, se sigue, ¿no es cierto?,
rastrear el teléfono y fue demorado, imputado por los delitos ¿no es cierto?, del 211, y se inició un procedimiento penal, en este caso, en contra de su persona, que va a seguir, obviamente. De igual manera existieron muchos casos a nivel nacional también. Entonces es muy importante que recuerden, al momento de manipular información y divulgar, dividir las órbitas públicas y privadas, ¿sí?, y ver qué ámbito se está afectando o no, para tener en cuenta la responsabilidad que ello me genera. Porque como les había dicho, la libertad de expresión me permite a mí que mis ideas, mis palabras, o sea el medio que utilice para expresarla, no sea censurado de forma previa, pero sí me hace responsable, ¿sí?, de todo, ¿no es cierto?, aquello que provoque, tanto civilmente como penalmente. Bueno, respecto a los medios de comunicación, es otro tema muy importante de esta unidad. Vamos a realizar un análisis histórico muy breve y vamos a avanzar sobre lo que es la parte del derecho de prensa en la República Argentina a través de un trabajito de investigación que van a llevar adelante ustedes, pero antes que nada también es importante referirnos a que la evolución, ¿no es cierto?, de lo que es la parte tecnológica de la comunicación, hoy por hoy nos encontramos en un momento cúspide, debido a que la masividad y la celeridad con la que se maneja la información hoy en día es algo que prácticamente no se vio en la historia debido a los avances tecnológicos. Independientemente de ello, tenemos los elementos más utilizados hoy en día, además de la internet, la televisión, la radio, y ya más dejado de lado los medios periodísticos en papel, el soporte de papel. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas o qué nos lleva a, digamos, la masividad de este tipo de medios? Es justamente la posibilidad de acceder a ellos. En su momento, la dificultad de acceder a la internet limitaba el acceso de los individuos, como así también la imposibilidad de acceder a los medios televisivos, a la televisión, a la radio. Entonces eran más escuetas las personas que podían manipular ese tipo de información. Hoy por hoy, la posibilidad de percibirlo a través de los medios telefónicos que prácticamente todo el mundo tiene, hace que todos manejemos información de forma inmediata, instantánea, ¿sí?, y podamos transmitirla. O sea, en el momento que la percibimos podemos transmitirla. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de los comentarios en las publicaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese manejo de comunicación muchas veces, o esa posibilidad de expresión, ¿no es cierto?, muchas veces hace que una información otorgada tan celéricamente, en vivo prácticamente, muchas veces sea errónea o produzca efectos erróneos que lleven a que esa información comunicada no haya sido correctamente analizada y no se haya podido, ¿no es cierto?, transmitir de la manera más adecuada, previendo incluso las repercusiones o las responsabilidades que pudo haber generado. Por eso es muy importante que al momento, como periodistas, al momento de adquirir una información, la analicen de forma previa antes de su publicación. ¿Sí? Bueno, entonces, yo les voy a enviar un trabajo para que realicen un análisis de un video de internet, respecto al cual tienen que manifestarme si la información que se otorga en él es pública o privada, o en el ámbito privado, y qué relevancia puede llegar a tener y qué efecto se puede generar o puede tener la persona que lo hizo. ¿Está? Bueno, chicos, hasta la próxima clase.